Hola muchachos, vamos a hacer un breve resumen de lo que estábamos analizando ayer, que era el esquema de los hornos, ¿no? Ayer hablábamos de que el esquema de los hornos se puede trabajar como una cascada simple, pero eso es un error. Y hablábamos de por qué era un error, ¿no? Porque como la combustión de los quemadores y los inyectores se hace en un área totalmente hermética, se debe vigilar una perfecta relación aire-combustible para evitar cualquier tipo de explosión que pueda afectar al equipo o la vida de las personas que estén cerca del equipo, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que se busca es hacer un control preciso de la relación aire-combustible. Entonces, pero sin embargo, nosotros el día de ayer arrancamos analizando el control del horno de manera incorrecta, con lo que sería un control básico, que era como se hacía a principios de siglo, que era únicamente controlando el gas combustible, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar ahí en pantalla, el ingeniero de proceso indica que se debe impedir que la cámara se llene de gasoil. Lo manejaban como lo manejaban los hornos de las abuelitas, ¿no? O sea, las abuelitas estaban pendientes de que tú no dejaras abierta la llave y se inundara de gas el horno, porque entonces después decían que si tú venías con una vela o con el piloto a prender el horno explotaba. Y tenían mucha razón las abuelitas, porque los hornos anteriores no tenían entrada de aire. Los hornos modernos sí tienen entrada de aire. E igual sigue siendo peligroso si tú dejas la llave abierta, porque si te llegas con un fósforo no va a explotar, pero tu pelo se va a quemar, ¿no? Y va a oler un poco raro durante unos días. En la parte de arriba ven una pequeña leyenda en el cual se indica qué son cada una de las cosas. El TT es el transmisor de temperatura, el TIC es el controlador indicador de temperatura, el FT es el transmisor de flujo de gasoil y el FIC es el controlador de flujo de gasoil. En pocas palabras, estamos diciendo que este señor que está acá es el controlador maestro, porque el controlador maestro es el que le pone el cepón al controlador esclavo. Este señor normalmente trabaja en modo automático. ¿Por qué modo automático? El modo automático es cuando el operador que está sentado en la sala de control es quien designa el setpoint. Y el otro controlador que tenemos es el controlador FIC, que es nuestro controlador esclavo. Él recibe el setpoint del controlador maestro, no se lo asigna a nadie, sino a otro algoritmo, y realiza el ajuste de la válvula. Bueno, este esquema no se usa en la actualidad por lo que les expliqué, porque no se controla la parte de oxígeno, pero sin embargo vamos a trabajarlo un ratico. Y entonces vamos a tratar de determinar todo, ¿no? La válvula, vamos a determinar eh, el, las acciones de control tanto del maestro como el esclavo, siguiendo el mismo procedimiento que hicimos con los tanques de nivel. Entonces lo primero es determinar la válvula. Entonces para determinar la válvula no tenemos que plantearnos en función del flujo. Entonces vamos a ver qué nos planteamos en función del flujo. Vamos a plantearnos o que aumenta o que disminuye. Cualquiera de las dos cosas opera apropiadamente y vamos a ver qué debería ser la válvula, ¿no? Entonces, por seguridad, esta válvula tiene que ser del tipo ATO. ¿Por qué? Porque la condición de falla era que no se inundara la cámara de gasoil. Entonces, si queremos que la cámara no se inunde de gasoil, tenemos que garantizar una válvula que en caso de que falle se cierra. Y la válvula, en caso de fallar que se cierra, es una válvula del tipo ATO. Aire para abrir, si no le llega aire por alguna falla, ella se cierra. Y con eso estamos cubriendo la condición de seguridad, que no se inunde la cámara de oxígeno. Entonces repito nuevamente, esta señora que está acá tiene que ser del tipo ATO porque la condición de seguridad que habíamos establecido previamente es que esta zona no se inunde de gasoil en caso de una falla. Entonces, si se llegase a producir una falla dentro de la válvula, esta válvula va a tender a cerrarse y va a cortar el suministro de gasoil a la cámara de combustión. Chévere, ahora sí vamos con el esclavo a determinar la acción de control del esclavo. Entonces aquí no vamos a plantear un escenario o que sube el flujo o que baja el flujo. Aquí vamos a plantearnos que aumenta el flujo. Si aumenta el flujo para cualquier válvula del mundo, si aumenta el flujo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, cerrar la válvula para llevarlo al valor deseado. Igualito, si el flujo disminuye, ¿qué debemos nosotros hacer? Abrir la válvula para llevarlo al flujo deseado. Entonces, en nuestro caso, el flujo aumenta. ¿Qué debemos hacer? Cerrar la válvula. Para cerrar la válvula, nosotros tenemos que quitar aire. En el momento que quitemos aire,
el señor va a trancar. Por lo tanto, nuestro controlador es reverso. Cuando decimos que sube el flujo, es que estamos diciendo que el flujo sube sobre el valor deseado. Por eso que estamos colocando este valor en negativo. El flujo está por encima del valor deseado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Trancar la válvula. Para trancar la válvula quitamos aire. Más en la PB, menos en la salida, el controlador es reverso. Listo, muchachos, ahora hacemos el maestro. Con el maestro tenemos que plantearnos una hipótesis. Para eso voy a borrar los signos. Ya sabemos que el controlador de la parte de abajo es esclavo. Entonces borramos los signos y nos planteamos una hipótesis. Esa hipótesis va a relacionar la variable de proceso del maestro con la válvula. Los dos signos tenemos que establecerlos rápidamente. Entonces podemos establecer que la temperatura aumenta o que la temperatura disminuye, cualquiera de las dos. Entonces vamos a ver qué hipótesis nos vamos a plantear acá. Si la temperatura aumenta, yo tengo que trancar la válvula. Eso lo sabemos. Entonces vamos a plantearnos ese escenario. La temperatura subió y para trancar la válvula yo tengo que quitar aire. Lo planteo nuevamente. Si la temperatura aumenta, yo tengo que trancar la válvula. Y para trancar la válvula yo debo quitar aire. Ya planteé mi hipótesis. Mi escenario. Ahora voy a plantear la hipótesis, que la hipótesis no es otra cosa que decir si lo voy a poner directo o lo voy a poner reverso. Nuestra hipótesis es que el controlador va a ser directo. Yo pude haber dicho reverso y chequeo, pero quise probarlo con directo para ver que no funciona con directo. Bueno, chévere, hacemos el recorrido con directo y nos vamos a dar cuenta que no funciona. Entonces vamos a hacerlo lentamente, ¿no? Si en un controlador directo, si la PB está por encima del set point, la salida va a aumentar. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, la PB está por encima del set point. Como es directo, los signos son iguales entre la PB y la salida aumenta. Al aumentar la salida, aumenta el set point del esclavo. Al aumentar el set point del esclavo, como los dos están igualados, tanto el set point como la PB, al aumentar el set point, la PB queda por debajo. Y un controlador reverso, cuando tiene la PB en negativo, aumenta la salida. Todo lo contrario a lo que nosotros queríamos. Por lo tanto, este control, ya sabemos, no es directo. Entonces, bueno, ahí borramos los signos del recorrido, tachamos el directo que habíamos planteado originalmente y ya nosotros sabemos, borramos el directo, sabemos que ese señor es reverso. Entonces, bueno, colocamos el reverso y hacemos el recorrido. Bueno, se aumenta la PB, el set point queda por debajo, por lo tanto, un controlador reverso, la PB está por arriba, la salida disminuye, porque él es reverso, los signos cambian. Al disminuir el set point, la PB del esclavo queda por arriba. Y un controlador reverso, si la PB aumenta, la salida disminuye, que era exactamente lo que nosotros queríamos lograr. Por lo tanto, en esta situación sí se cumplió que el esquema controlaría básicamente apropiadamente. Pero eso no se utiliza en la actualidad. ¿Por qué no se utiliza en la actualidad? Porque en la actualidad estos hornos son muchísimo más grandes y necesitamos mantener una correcta relación entre el oxígeno que está dentro de la cámara y el combustible que está entrando a la cámara. Entonces, este esquema no operaría apropiadamente. De todas maneras, lo vamos a verificar en el otro escenario, que en vez de que la temperatura suba, la temperatura disminuye. Si la temperatura disminuye, tenemos que abrir la válvula. Entonces, si nosotros hacemos la verificación, el set point queda por arriba, entonces como él es reverso aumenta la salida, al aumentar la salida aumenta el set point del esclavo, por lo tanto la PB queda por debajo, y como él es reverso, aumenta la salida, o sea que también funciona para la otra condición que es la bajada de temperatura. Es solamente para pasar al otro escenario, ¿no? Al escenario que queremos revisar. Bueno, muchachos, entonces ya sabemos. El problema es que los hornos modernos necesitan esa famosa relación entre oxígeno y combustible para hacer la mejor combustión posible a nivel de quemadores e inyectores.
Eso, ¿quién determina la relación? El laboratorio de la planta donde estás trabajando. Se le envía una muestra del gasoil, se le envía una muestra del oxígeno y dependiendo de las condiciones y calidad de cada uno de los productos, ellos determinan cuál es la relación del combustible. Entonces, este esquema en cascada simple ya no se está utilizando. Necesitamos controlar la entrada de oxígeno a la cámara de combustión. Es necesario controlar la entrada de oxígeno a la cámara de combustión. Entonces este esquema dejó de ser básico y pasó a ser un esquema mejorado. Entonces vamos a ver ese esquema mejorado. Entonces el esquema mejorado es básicamente el esquema que teníamos anteriormente, pero en vez de tener un esclavo, tenemos dos esclavos, en vez de tener una válvula, tenemos dos válvulas. Una de las válvulas va a controlar la entrada de oxígeno a la cámara de combustión y la otra válvula va a controlar la entrada de gasoil. Como pueden observar, tenemos un maestro que es nuestro controlador de temperatura y tenemos dos esclavos, el FIC1 que sería el controlador de flujo de gasoil y el FIC2 que sería nuestro controlador de flujo de oxígeno. Siempre van a haber dos condiciones de seguridad. La primera condición de seguridad es que en caso de una falla nosotros cortemos el suministro de gasoil. Y la otra condición de seguridad, en caso de una falla, inundemos la cámara de oxígeno. Al inundar la cámara de oxígeno, muchachos, yo les garantizo que si hay una llama dentro de la cámara, esa llama se va a anular. Y se lo garantizo. Porque se produce un sistema de purga, bombardeamos toda la zona de oxígeno y se produce un sistema de purga que desaloja por completo el gasoil. Y o minimiza la llama o la reduce. Y eso ya ha sido verificado porque estas cámaras son realmente inmensas. ¿Quién determina la relación entre aire y oxígeno? Eso lo determina el laboratorio. El laboratorio te dice, mira, por tantos moles de oxígeno debe de haber tantos moles de gasoil. Siempre más oxígeno que gasoil para que la relación de combustión opere apropiadamente. Entonces, nada, vamos a hablar de eso. El ingeniero de proceso indica cuál es la cantidad. Ese ingeniero puede ser un ingeniero de proceso, un ingeniero químico, un ingeniero industrial. Él es el que le envía la información al laboratorio, el laboratorio lo llama, le da la información y él se lo da al operador, al maracucho que está en la sala de control, que es el que define cuál es la relación de oxígeno y combustible. Bueno, el FY es un algoritmo de multiplicación. ¿Qué hace el algoritmo de multiplicación? Bueno, ese algoritmo de multiplicación toma la entrada que está a la izquierda, la multiplica por este valor y el valor que sale es el valor multiplicado. Si el valor es 50, lo multiplica por 1.2 y lo que sale a su salida es el 60. Entonces le va a pedir 50 al FIC1, pero le pide 60 al FIC2, que es la relación que nos establece el laboratorio. Bueno, chévere. Ahí estamos indicando cuál es el algoritmo que hace la multiplicación y lo primero que vamos a hacer ahora es determinar las válvulas. Para determinar las válvulas vemos las condiciones de seguridad. Entonces la primera condición de seguridad que tenemos es que debemos impedir que la cámara se llene en caso de una falla. Si se produce una falla, para impedir que la cámara se llene, la válvula se tiene que cerrar, por lo tanto esa válvula es del tipo ATO. Chévere. Para determinar la otra válvula vemos la otra condición de seguridad. Si se produce alguna falla, la cámara tiene que inundarse de oxígeno. Para inundarse, esa válvula tiene que fallar abierta. Entonces, para que falle abierta, tiene que ser del tipo ATC. Nos olvidamos de las condiciones de seguridad porque ya definimos el tipo de válvula correcto. Entonces, esa es una de las confusiones que tienen los estudiantes, que después se queda pensando en la condición de seguridad. No se queden pensando en la condición de seguridad. La condición de seguridad es para definir la válvula. Y después que defines la válvula, ahora vas a pensar cómo trabaja el esquema de manera automática. ¿Qué debe hacer si las PB están por encima de los set points? ¿Y qué debe hacer si las PB están por debajo de los set points? Entonces, pilas con eso. Las condiciones de seguridad es para determinar las válvulas. Y después empezamos a pensar en términos de operación normal. Entonces vamos a determinar los esclavos. Para determinar los esclavos tenemos que determinar o si el flujo baja o si el flujo sube y pensar en términos de flujo. En ambos casos nosotros vamos a determinar que el flujo viene muy alto, que viene cuando abrimos la válvula sale demasiado a través de la válvula. Entonces piensen ustedes en su casa, si ustedes abren el chorro, la válvula que da el chorro de agua del lavamanos y ven que sale demasiado agua,
¿Qué debemos hacer nosotros? Ajustarla. ¿Y cómo la ajustamos? La cerramos. Aquí es igualito. Si aumenta mucho el flujo, yo debo cerrar la válvula. Las puedo hacer las dos de manera simultánea, como las hice ayer, o puedo hacer una por una y me da lo mismo. Puedo plantear en una que sube y en la otra que baja y me va a dar lo mismo. O sea, no se enrede en la vida. Para el caso de la primera válvula, si el flujo aumenta, debo cerrarla. Y para cerrarla tengo que quitar aire. Más en la PB, menos en la salida, es reverso. En el caso de la segunda válvula, para cerrarla, yo debo meter aire. Lo contrario de la del lado derecho. Entonces, para meter aire, yo tengo que meter un más en la salida. Más en la PB, más en la salida, es directo. Entonces, el mismo caso da condiciones distintas. ¿Por qué? Porque la válvula es distinta. Yo pude haberlo planteado con caída de flujo. Si se cae el flujo en la primera válvula, yo tengo que abrir la válvula. Entonces me hubiese dado menos más. Y en la segunda me hubiese dado menos menos. Si se cae el flujo, tengo que abrir la válvula, pero para abrirla tengo que quitar aire. Me hubiese dado menos menos. O sea, como lo planteé, funciona. Pero tienes que plantearlo. Entonces ya tenemos las dos válvulas. Las dos válvulas son ATO y AT6. Y tenemos los dos esclavos, son directo y reverso. Entonces ahora vamos a resolver el maestro, ¿no? Entonces, para resolver el maestro nos planteamos un escenario y una hipótesis. Entonces, ¿qué hace el PAN aquí? El PAN va a borrar los signos y va a borrar todas las condiciones que tiene ahí para plantearse el escenario. Creo que, si mal no me recuerdo la clase, el escenario que él se planteó fue la caída de temperatura. Entonces, si él se plantea la caída de temperatura, lo lógico es abrir las dos válvulas para subir la temperatura. Eso debería ser lo lógico. Entonces vamos a ver si mi memoria está bien. Para determinar los controladores maestros se plantea un escenario. El escenario que nos estamos planteando es la disminución de la temperatura a la salida. O sea, es muy baja. Entonces, si es muy baja la temperatura, tenemos que abrir las dos válvulas. Para abrir la de la derecha metemos oxígeno, para abrir la de la izquierda quitamos oxígeno. Entonces, con un menos en la PB arriba, me tiene que dar menos en el controlador FIC2 a la salida y más en el controlador FIC1 en la salida. En ambos casos yo estaría abriendo las válvulas. Entonces nos planteamos ahora la hipótesis. La hipótesis que nos vamos a plantear es la errada. Ya dijimos que la hipótesis, ayer comprobamos que la hipótesis errada es que el controlador maestro es del tipo directo. Entonces vamos a comprobarlo, que eso está errado. Y entonces planteamos directo y hacemos el recorrido. Para hacer el recorrido lo planteamos en azul, ¿no? Entonces, si la PB del maestro está por debajo del valor deseado, si la PB cae, es porque el valor deseado, el set point, quedó por arriba. Y como él es directo, él va a disminuir la salida, que fue lo que hizo, ¿no? Al disminuir la salida, disminuye el set point del FIC1. Por lo tanto, la PB del FIC1 queda por arriba. Un controlador reverso, cuando tiene la PB positiva, disminuye la salida y hace todo lo contrario a lo que nosotros queríamos hacer. La temperatura está baja y en vez de abrir la válvula, lo que estamos haciendo es cerrarla. Si nos vamos por el otro ramal, el negativo a la salida del TIC entra al multiplicador. Si tú disminuyes la entrada del multiplicador, también vas a disminuir su salida porque es una multiplicación. Si el tipo tenía antes 50 por 1.2 y tú lo bajas a 45, la salida también va a disminuir, ¿no? Entonces, al disminuir su salida, disminuye el set point del FIC2, que es el de oxígeno. Al disminuir el set point, la PB queda por arriba. Por lo tanto, la salida aumenta porque él es directo. La torta. Disminuyó la temperatura y nosotros, en vez de abrir ambas válvulas, lo que estamos haciendo es cerrarla. La de la derecha le quitamos aire, como es aire para abrir, la cerramos. Y la de la izquierda le metemos aire, como es aire para cerrar, también la cerramos. O sea, directo no es. Borramos los signos, corregimos y debería funcionar perfectamente. Entonces, el esquema hace lo contrario a lo que nosotros queríamos. En consecuencia, debemos corregir el esquema. Entonces, para corregir el esquema, borramos los signos. Entonces, y vamos a borrar también la acción de control. Ya esa acción de control sabemos que no es directa, es que es lo contrario. O sea, aquí no hay pele, muchachos. Tenemos que no haber estudiado nada para que esto no funcione, ¿no? Si no estudiamos nada y nos ponemos tercos con nosotros mismos, entonces que la cosa no va a operar correctamente, ¿no?
Entonces ya borrado los signos, vamos a cambiar la acción del control. Y lo colocamos directo, reverso, perdón. Hacemos el recorrido, ¿no? Si se cae la PB, el setpoint queda por arriba. Un controlador reverso con negativo en la PB aumenta la salida. Al aumentar la salida, va a aumentar tanto el setpoint del FIC1 como la entrada del FY. Los dos aumentan. Si aumenta la entrada del FY, por supuesto va a aumentar su salida y va a aumentar el setpoint del FIC2. Vean que aumentaron los dos. Los dos setpoints subieron. Si los dos setpoints subieron, las PB quedan por debajo. Y al quedar las PB por debajo, las salidas aumentan. Una aumenta y la otra disminuye, que era lo que nosotros queríamos. Aquí me comí un signo. Me comí el signo de la PB, ahí la estoy poniendo. Entonces véanlo ahí, si aumentan los setpoints, las PB quedaron por debajo, el de la derecha es reverso, con PB negativa la salida aumenta, que era lo que queríamos. Y el de la izquierda, la salida, la PB quedó negativa, pero como él es directo, la salida disminuye. Y al disminuir estamos abriendo, porque ella es aire para cerrar. En consecuencia, el esquema trabaja apropiadamente, tal como nosotros queríamos, ¿no? Si lo probamos con temperatura positiva, también va a funcionar igual. Yo los invito a que lo hagan. O sea, pongan temperatura por encima del deseado y van a ver que el esquema con doble reverso del lado derecho y un directo del lado izquierdo, ATC y ATO, va a funcionar apropiadamente. Muchas gracias, muchachos.